Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer versos 1 al 12, aunque el día de hoy nomás estaremos estudiando a fondo y viendo lo que la palabra del Señor nos enseña en Mateo 3, capítulo 1 al verso 4. Pero vamos a leer hasta el 12, que nos da una idea de la mayor parte de lo que está sucediendo en este capítulo. Os voy a pedir que en honor y en honra a la palabra del Señor, que se pongan de pie conmigo. Yo voy a leer Mateo 3, estoy leyendo la versión Reina Valera del año 60. Y la palabra del Señor dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Vamos a estar, como les digo, varios mínimo 2 domingos hablando de esta sección que acabamos de leer, pero el día de hoy quiero enfocarme en el personaje que es Juan. Y para hacerlo, pensando en este pasaje, se me vino a mente otro pasaje que habla de la vida de Juan. Y en sí, la pregunta al leer estos primeros 4 versos, la pregunta que se me vino a mí a la mente es: ¿qué es ser una persona grande? Por ejemplo, yo tenía un amigo hace unos años atrás, cuando vine a México jugar, y esos años donde el Chicharito Hernández era lo que llaman cazagoles, o sea, no hacía nada, se quedaba en el frente, pero cuando tocaba el balón metía ¿qué? Metía gol. Eso se llama cazagoles. Y él decía cuando metía gol: Chicharito, eres grande. Algunos dicen: Messi, eres grande. O Ronaldo, eres grande. O los fans de Barcelona la semana pasada, perdón Raúl, volver a sacar heridas, la goliza que le dieron al Real Madrid. Algunos dicen: Barcelona, eres grande. Pero esta es la idea. ¿Qué hace a una persona grande? Algunos ven a soldados y el sacrificio que hacen y dicen: son personas grandes. O a unos bomberos ahorita en Florida que han venido de aún otros países para combatir el fuego de varios estados, uniéndose en uno, y algunas personas dicen: esos actos son grandes. Vemos a gente famosa, ya en TikTok no se puede, perdón los que usaban TikTok, ya el estado de los Estados Unidos dijeron: hasta aquí llegó China con su TikTok. O aún, pero luego gente ve a estas personas famosas o influyentes en las redes sociales y dicen: esas personas son grandes, teólogos del pasado, grandes. ¿Qué hace en sí a una persona grande?
Y Jesús, no tanto en este texto, pero lo va a decir en Mateo 11 y lo vamos a ver. Él va a decir de Juan el Bautista: en toda la tierra no hubo más grande que Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿qué hace a esta persona grande? Ahora, para entender lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que vean conmigo Mateo, capítulo 3, verso 1. ¿Quién es este personaje? Capítulo 3, verso 1 inicia diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista. Y quiero pausar aquí, porque esta frase es muy interesante, porque está totalmente fuera de lo normal. En otras palabras, el Evangelio de de Mateo, especialmente al inicio, se lee como una historia, como un libro. Si has leído, no tanto bien las películas, pero si has leído, por ejemplo, los libros de El Rey de los Anillos o las Crónicas de Narnia, escrito por C.S. Lewis, estos libros, cuando van introduciendo a personajes, tienen como un fluir, un patrón que va llevando. Y lo interesante aquí es que en el Evangelio de Mateo tenemos la introducción de Jesús en la genealogía como el rey Mesías que ha de venir. Y luego Mateo nos cuenta la historia de cómo él nació en el capítulo 1 y los acontecimientos de su nacimiento en el capítulo 2 y específicamente cómo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús y cómo Jesús en esa famosa frase cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces lo que tú y yo esperaríamos, tenemos Jesús dicho desde el Antiguo Testamento, tenemos a Jesús que nació. Lo que tú y yo esperaríamos en el capítulo 3 es mínimo algunos detalles de la niñez de Jesús y de su juventud. Pero sin embargo, Mateo es como que nació el niño, vivió en Nazaret y no tenemos nada. Y nos va a introducir a Jesús en este capítulo, pero ya de grande, de 30 años. Aproximadamente, algunos teólogos debaten 29, 31, no hay necesidad de debatir en la edad de Jesús, pero aproximadamente 30 años. Y la pregunta es, ¿por qué Mateo no nos da el resto de la vida de Jesús, sino que simplemente brinca a introducirnos a un nuevo personaje que es Juan el Bautista? Bueno, en parte, porque como ya hemos visto, el lema de Mateo es mostrarnos que Jesús es rey. Eso no solo va al revés en cuanto a simplemente leyendo esto como narrativa, pero también el orden va al revés en este sentido. Normalmente, el patrón aún en la Biblia va de maestro a discípulo. O sea, Jesús y luego Juan, la vida de Jesús y luego la vida de Juan. O lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Está Moisés y luego ¿quién? Josué. Y está Elías, que fue profeta, y su sucesor, que era Eliseo. Y aún en la vida de los reyes está David y el heredero Salomón. Primero Salomón y luego el resto de los reyes que se mencionan. Pero esta es la idea que quiero que vean. Hay un patrón donde normalmente el maestro mayor es el que va funcionando en el ministerio y luego se introduce el sucesor que es menor que el mayor. Pero en el Evangelio de Mateo y en la vida de Jesús, el primero que va a funcionar su ministerio no va a ser Jesús, va a ser Juan el Bautista. Y en las relaciones, solo hay una relación, hablando de profeta a profeta o de sacerdote a sacerdote, los Aarón y los hijos de Aarón, por ejemplo, de maestro a discípulo, solo hay una relación en rango donde primero va la persona menor antes que el mayor, y es la relación del rey y su heraldo. En otras palabras, lo que quiero que vean que
aún Mateo. Por ejemplo, Lucas nos va a hablar de Juan de una manera diferente al introducir su nacimiento. Pero lo que Mateo está haciendo es, aún al recordarnos del patrón, que este evangelio se trata de que Jesús es rey. Este rey, igual que todos los reyes, tenía un heraldo, a alguien que iba y preparaba camino para el rey, y su nombre es Juan el Bautista. Ese es el contexto de este pasaje. Y entonces, el día de hoy, para que sigan el pensar, vamos a ver tres aspectos de la vida de Juan. En primer lugar, su trasfondo. En segundo lugar, su ministerio. Y en tercer lugar, su humildad. Su trasfondo, su ministerio y su humildad. Veamos entonces el trasfondo. De nuevo, verso 1 inicia del capítulo 3. En aquellos días, y esta es la idea, Jesús sigue en Nazaret. Desde niño Jesús ha estado en Nazaret, ha crecido en Nazaret, y en aquellos días viene el heraldo del rey, Juan el Bautista. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Juan? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? Y Mateo no nos narra nada de nuevo, porque él simplemente lo presenta como un heraldo. Pero yo quiero que vayas conmigo a Lucas, capítulo 1, y vamos a estar un tiempo en el Evangelio de Lucas, porque es Lucas el que nos narra la vida de Juan el Bautista. Él nos habla acerca de quién él es, quién fueron sus padres y todo lo demás. Lucas capítulo 1, versos 5 al 7 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrado en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, lo que vemos aquí, en primer lugar, ¿quién es Juan? Vamos a ver sus padres. O sea, este es el trasfondo de Juan. Juan viene de un linaje sacerdotal. Su padre, Zacarías, es sacerdote, y es sacerdote del grupo de Abías. ¿Qué significa eso? Bueno, debido a que la tribu de Leví era bien grande, aún en el Antiguo Testamento, cada tribu estaba dividida en varios segmentos. En total, en sí eran 24 divisiones dentro de la tribu de Leví. Cada división servía aproximadamente por 2 semanas al año, se rotaban, y esta sección, Abías, era la octava de 24. Y entonces la idea aquí es que le tocaba a Zacarías hacer su función. Él es escogido, y lo que Lucas nos muestra es que Juan viene de este linaje sacerdotal, que de nuevo, la idea entonces es, lo que se espera es que Juan al crecer va a ser ¿qué? ¿Un qué? Un sacerdote, porque este es el patrón que vemos, sacerdote y luego sus hijos. O sea, se quedaba la responsabilidad en la familia. Y luego su madre Elisabet también es parte de la tribu de Leví, lo que vemos aquí, y ella es estéril. Y la idea aquí es que Elisabet y María son parientes, es decir, María es de la tribu de Judá por su padre, lo vimos en la genealogía, pero es probable que su madre era de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo es que María y Elisabet son primas? Viene por la familia de su mamá. Y lo que yo quiero que entiendan aquí es que Juan
no creció con Jesús. No quiero que se imaginen que Juan y Jesús fueron primos hermanos y anduvieron corriendo y jugando y haciendo memorias y tomándose selfies. No, no, no. Ellos crecieron distintos, apartados, como vamos a ver. Juan crece en un valle más de desierto, en inglés se llama wilderness, ¿no? Está en el mero desierto, pero un poco afuera del desierto. Juan crece en ese lugar y Jesús crece ¿dónde? En Nazaret. Ya lo vimos, Mateo nos dice que es ahí donde Jesús está, es ahí donde Jesús está creciendo. No se imaginen a estos dos personajes como personajes cercanos que se conocen y aún en las familias, o sea, son familiares, pero no es que están celebrando el Día de Acción de Gracias juntos, Navidad juntos, Año Nuevo juntos. Esa no es la relación que ellos tienen. Elizabeth, de la tribu de los sacerdotes, Zacarías también. Y Juan, la idea aquí que Lucas quiere que veamos es que lo que nosotros anticiparíamos de él es que él también va a ser sacerdote. Y luego en Lucas nos da también no solo su trasfondo, sus padres, cómo nació esta profecía, pero nos da su llamado. Mira el verso 13 al 17. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí está la frase: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es su llamado. Juan, que su nombre significa Yahweh es misericordioso, viene del hebreo Yohanas, que Dios es un Dios de misericordia. ¿Y cómo va a mostrar Dios misericordia? No va a ser levantando un sacerdote. El llamado de Juan no es un llamado al sacerdocio. Es un llamado a ser profeta, a ser aquel que va a clamar, una voz que va a clamar desde el desierto, que va a preparar camino para el Señor. Y él va a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde? Desde el vientre. ¿Por qué nosotros valoramos a bebés en el vientre? Porque Dios valora a bebés en el vientre. La palabra no define a bebés en el vientre como simplemente células que están formándose, o como simplemente una vida que todavía no existe. No, no, no. Dios define a un bebé en el vientre como eso, un bebé, un ser humano que está llamado aún desde antes de que nazca. Y esto lo vemos en Juan. Él tiene un llamado muy similar a Jeremías, tiene un llamado dentro de él, está lleno del Espíritu Santo, y su llamado va a ser, como en el espíritu de Elías, regresar a aquellos que están lejos del Señor y los va a acercar hacia él. Ese es el llamado. Este es el trasfondo de Juan el Bautista. Y vemos que él no va a beber vino, dice la palabra del Señor. Algunas traducciones dicen licor, aquí dice vinagre, pero la idea es la misma. Esto nos recuerda de Número 6. En Número 6 habían personas en Israel muy similar a los cristianos hoy en día, que toman tiempo de ayuno, donde dejan ciertas cosas para acercarse al Señor. En Número 6 vemos lo que se llama el voto nazareo. No ser confundido con Nazaret. Este es un voto nazareo donde los israelitas tomaban un tiempo de alejarse de ciertas cosas para poder seguir más a profundo al Señor. Y en parte de lo que ellos dejaban era el vino
y las bebidas fuertes, que alguno puede incluir el licor o el vinagre o lo que sea, como queramos definir eso. Pero el punto aquí es que Juan, muy similar a Sansón, él no hace un voto, sino desde su nacimiento, él tiene este llamado de ser una persona que va a ser apartada para el Señor. Y por eso nos da este detalle donde aquellos que tomaban el voto de Nazareo, ellos voluntariamente se apartaban. La idea aquí es, Dios dice, yo voy a apartar a Juan para ser mi profeta, aquel que va a preparar camino para el Señor. Este es el trasfondo. Padres sacerdotales, pero el Hijo tiene un llamado no al sacerdocio, sino un llamado profético. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros aprendimos aún en la introducción al libro de Mateo que han habido ¿qué? 400 años de ¿qué? De silencio. Que significa no que Dios no está obrando en estos años, pero no ha habido revelación divina de parte de Dios. Y después de 400 años va a venir un hombre llamado Juan el Bautista que va a preparar camino para el Señor. Y la primera revelación que él va a dar va a ser acerca de su Hijo, Cristo Jesús. Vemos el impacto del llamado de Juan. Lo que Israel no necesitaba en ese tiempo otro sacerdote más. Lo que Israel necesitaba era un profeta que se iba a levantar y traer la revelación de que Dios encarnado en la persona de Jesucristo, el Rey Mesías, había venido. Este es el trasfondo de Juan. Y hermanos, la palabra nos dice en Efesios que tú y yo, antes de la fundación del mundo, Dios nos ha preparado obras para cumplir aquí en la tierra. No similar tal vez a Juan el Bautista, en que vamos a ser profetas trayendo nueva revelación, porque no hay nueva revelación. Dios ya se ha revelado en su palabra. Pero todo aquel que es hijo de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, esa persona tiene un don de parte del Espíritu Santo y tiene una área en que funcionar en el reino de Cristo. Y si tú eres hijo y hija de Dios, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tienes un don que ejercer de parte de Dios. Este es el trasfondo. Sus padres, su llamado. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que Mateo se enfoca, en el ministerio de Juan el Bautista. Nota el verso 1, dice en aquellos días, sigue diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan vino predicando. La palabra venir, especialmente lo vamos a ver la próxima semana, es una palabra, normalmente se puede ignorar, pero en este pasaje ocurre 4 a 5 veces, dependiendo de cómo queremos traducir. Pero esta es la idea que quiero que vean. Juan viene predicando y él viene anunciando la venida de Cristo. Él viene predicando, él dice, Cristo pronto viene. Los de Judea y Jerusalén van a venir a él, tercer grupo. Los saduceos y los fariseos van a venir a él. Y luego Cristo va a venir a él. Y esto lo veremos la próxima semana más detalladamente. Pero cada persona que viene a Juan nos refleja algo muy distinto de lo que Juan está haciendo en su ministerio. Juan viene y él viene predicando. Él viene con un mensaje. Su ministerio, debido a que es profeta, es un ministerio de predicación. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras, hay más, pero hay 3 palabras comunes para predicar. O sea, que los autores de la Biblia usan estas palabras y las intercambian para definir predicación. La primera es evangelizo, que suena mucho a evangelizar, y esa es la idea. Que a veces, cuando alguien se paraba para predicar, lo que estaba haciendo específicamente era predicando
el evangelio. Por ejemplo, Romanos 1:15, así que por mi parte, esto es Pablo hablando, ansioso estoy de anunciar o agelizo, es decir, de predicar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Juan usa esta palabra para lo ansioso que está él de predicar el evangelio aún a los que están en Roma. Y esta palabra de nuevo ocurre muchas veces hablando acerca de la predicación. La segunda es katagelo, que se refiere a declarar o decir algo. Por ejemplo, Hechos 13:5 dice, al llegar a Salamina, proclamaban o predicaban o declaraban, katagelo, la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esas son dos palabras. Mi favorita es la que usa Mateo aquí, que es keruso. Mateo 3:1 dice que Juan el Bautista vino keruso, predicando en el desierto. Y la razón por cual es mi favorita de las tres es por la especificidad que tiene esta palabra. Es muy específica. Y se refiere a esto, la idea de aquel que hace keruso no es simplemente declarar verdades o anunciar el evangelio. La idea es de un heraldo que cuidadosamente se asegura que las palabras que él está diciendo son las mismas palabras que el rey le envió a decir. O sea, hay una seriedad de asegurarse de no cambiar el mensaje. Hay una seriedad de asegurarse de no añadir al mensaje. El heraldo tenía un trabajo y solo uno. Y era todo lo que el rey le dijo. Esa persona era responsable de ir y hablar palabra por palabra lo que el rey le dijo. Porque si el heraldo no presentaba o representaba, mejor dicho, al rey de una manera adecuada, ¿qué pasaba con el heraldo? Era puesto a muerte. Sabemos la seriedad, y de nuevo porque Juan nos está recordando que Jesús es rey, usa la palabra keruso para recordarnos que Juan el Bautista no vino anunciando su evangelio. Que Juan el Bautista no vino anunciando cualquier mensaje que él quería anunciar. No. Juan el Bautista anunció palabra por palabra lo que Dios quería que él anunciara. Ahora, hermanos, esto es muy distinto a los mensajes de hoy en día. Porque los mensajes de hoy en día, especialmente en los Estados Unidos y en iglesias modernas, no hay una seriedad. No hay un anhelo de muchos predicadores y pastores de hacer un keruso, de anunciar fielmente la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que pasan toda su semana viendo películas para luego predicar películas. Pasan toda la semana pensando en cómo van a entretener a la iglesia. ¿Qué podemos hacer para entretener a congregaciones? En estos últimos años, estas son las cosas que yo he visto de muchas iglesias. Un pastor inició su sermón y por 40 minutos inició con el sermón así y predicó de esto. Puso una montaña rusa. Ahora, ni quiero saber cuánto costó el poder armar y meter. O sea, imagínense, bueno, aquí el escenario, la plataforma está un poco pequeña, pero tal vez en Calvary se podía, si quitamos todos los bancos y todo lo demás que está en el auditorio de arriba. Pero el punto es metió una montaña rusa y se subió a ella y estuvo dando vueltas y todo para hacer una ilustración, así como las pequeñas que ves en las ferias que los niños se suben y anduvo ahí y el dragón, y pasó más de medio sermón predicando en esa montaña rusa. O sea, muy entretenido, muy visual el efecto, pero nada acerca de Cristo, de su evangelio y de quién es Dios. Otro que vi recientemente, alguien tuvo al Undertaker, si no lo conocen, es un luchador profesional, ya se retiró por su edad, pero lo tuvo en su iglesia y él pensó que sería interesante poner un cuadrilátero de la lucha libre
tener mini luchas. O sea, imagínate que nosotros pasáramos, algunos dirían, sí, por favor, hermano, hagamos esto el próximo domingo. Y yo diría, no, hermanos, eso no es nuestro deber. Pero él trajo un cuadrilátero, media predicación viendo luchas, y luego una mini reflexión que típico, algo humano, tú tienes que luchar en contra de tus batallas, bla, 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 y luego entró el Undertaker y como que, y Undertaker representa a Dios. O sea, fácil de hacer el sermón, pero entienden el problema, nada de Dios, nada de Cristo, y sin embargo, porque estas iglesias están llenas una y otra vez, porque lo que muchos quieren es un evangelio de entretenimiento, y quieren pastores que los entretengan, y no pastores que sean heraldos, que lo único que hacen es Jeruso. Se aseguran de no añadir a las palabras de Dios y tampoco de quitar las palabras que Dios nos ha hablado. Y hermanos, nosotros como iglesia lo que necesitamos no es más entretenimiento. Eso lo recibimos todos los días en las redes sociales, en Netflix y en todo lo que vemos en el mundo. O sea, el mundo nos bombardea con entretenimiento. Tú y yo no necesitamos más entretenimiento. Tú y yo necesitamos más de su palabra. Y necesitamos conocer al Rey de su palabra. El llamado de Juan, el ministerio de Juan, en primer lugar es uno de predicación, es un heraldo de la verdad, pero más interesante, o no más, pero aún igual de interesante su predicación es dónde decide Juan hacer su ministerio. Y Juan hace su ministerio en el desierto de Judea. El desierto de Judea está al norte del Mar Muerto, en el valle del Jordán, y debido a que es desierto, es obvio, es caliente y es seco. Pero lo más importante, o el detalle importante aquí, es que es en el desierto de Judea. Y esto es irónico, porque lo que tú y yo esperaríamos de Juan es, si él va a ejercer un ministerio y si él va a anunciar algo tan importante como preparar el camino para el rey, lo que tú y yo esperaríamos es que Juan se iba a ir a Jerusalén, porque es ciudad grande, específicamente en el centro de Jerusalén, cerca de donde está el templo, y allí sería un lugar perfecto porque hay un montón de judíos, personas que vienen y van en ese lugar, pero Juan no va a Jerusalén. Otra opción hubiera sido Jericó, otra ciudad grande, de mucha mercancía, de mucho movimiento, donde Juan pudo haber ido, y sin embargo Juan va al desierto de Judea. ¿Por qué Juan establece su ministerio en Judea? Lo hace a propósito, porque en Jerusalén hay mucha distracción, y en Jericó hay mucha distracción. Y lo que Juan quiere hacer, en primer lugar, ahorita vamos a ver otra parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero en parte la razón por la cual Juan establece su ministerio en el desierto de Judea es simplemente porque él quería que aquellos que están distraídos dejen sus zonas y vengan a un lugar donde todo está tranquilo, donde puedan escuchar, donde puedan meditar en el mensaje que él va a dar. Él está moviéndolos, como dice R.T. France, de la distracción a un lugar donde pueden realmente escuchar y ver al rey. Pero también es simbólico, porque Dios, a través del Antiguo Testamento, una y otra vez prepara a sus siervos y a su pueblo. ¿Dónde? En el desierto. Moisés tuvo 40 años en el desierto, el pueblo de Israel rodeando el desierto. O sea, es una figura simbólica de por qué Juan está en el desierto, para eliminar distracción, para preparar a su pueblo, porque es parte de la preparación. ¿Y cómo los va a preparar? Este heraldo, muy interesante, tiene un mensaje. No son 10 palabras, no son 20 palabras. La vemos en el verso 2. ¿Qué es lo que Juan usó? ¿Qué fue lo que él predicó? Verso 2 dice, y diciendo que arrepentidos. Un mensaje.
No es una enseñanza grande, extensa, es un mensaje simple. Está en el verbo imperativo. Eso significa que es un mandamiento. Juan me está diciendo, ¿quién quiere? ¿Cuántos quieren? Hermano Héctor, pase a tocar la guitarra y vamos a por media hora decir, ¿quién quiere venir al frente y aceptar a Cristo en su corazón? No es lo que Juan está haciendo. Él no está manipulando. Él no está tratando de crear una atmósfera. Él viene con una voz profética y simplemente dice en forma de mandato, arrepiéntanse. Una palabra, un mensaje, arrepiéntanse. Y lo interesante aquí es que este patrón de Juan el Bautista se ve a través de todo el Nuevo Testamento. El primer mensaje de Jesús lo vamos a estudiar en unas semanas. Mateo 4:17 inicia también con ¿quién? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. En Hechos 2:38 el primer mensaje de Pedro es arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. El mensaje de Pablo está resumido en Hechos 26:20 de los varios lugares donde Pablo fue. Y Hechos 26:20 dice lo siguiente: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Y este fue lo que anunció: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignos de arrepentimiento. Este es el mensaje de todo predicador en el Nuevo Testamento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Muy interesante, porque hay muchos hoy en día que creen que saben más que los predicadores de la Biblia, que se creen más sabios que los predicadores de la Biblia, que aún más de ellos creen que tienen un mensaje mejor que el de los predicadores de la Biblia. ¿A qué me refiero? Hay muchos pastores que suben, ya sea en las redes sociales o en entrevistas con The View, con Whoopi Goldberg o con antes era el viejito de CNN, ahorita se me fue el nombre, pero están en la televisión y cada vez que les preguntan preguntas relacionadas con arrepentirse o de que Cristo es el único camino, todos ellos desvían esa pregunta. O no la contestan, o algunos tienen la valentía de una manera negativa de atreverse a decir en el aire libre lo que Joel Osteen dijo una vez en una entrevista: nosotros no enseñamos que la gente está mal porque la gente ya sabe que está mal. Y hermanos, eso es todo lo contrario a lo que vemos en nuestro mundo hoy en día. La gente no sabe que está mal. La gente no sabe que está muerta en sus delitos y pecados. La gente, cuando tú hablas con la gente, la mayoría te responde en su rebeldía y te dicen: yo no necesito a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy persona buena. Yo no molesto a nadie, yo no le hago daño a nadie. Yo en mi casa, chulito y bonito, yo no hago nada con nadie, yo no molesto a nadie, nadie me molesta a mí, yo y Dios estamos bien. Y en parte la gente lo cree, porque ya no hay sermones donde la gente es llamada no solo al arrepentimiento, pero al verdadero arrepentimiento. Que desde antemano les digo, la próxima semana vamos a ver cuál es el verdadero arrepentimiento. Así es que, hermano, no se salen, así se dice, ¿verdad? Salar o no decidan no venir la próxima semana. En inglés diríamos, don't skip Sunday. O sea, no digan la próxima, no, va a estar duro el sermón. A veces es necesario nosotros ser recordados de la necesidad de nuestro arrepentimiento. Lo único que les prometo es no ser muy como Paul Washer, o sea, tirarles fuerte. Pero este es el mensaje de Juan. Una palabra: arrepentidos. Lo que él clama en el desierto es arrepentido. Y esto es lo que significa, lo vamos a estudiar a fondo. Pero como definición, la palabra es metanoeo. Es un cambio de mente.
Pero lo vamos a ver en los fariseos y los saduceos y por qué Juan les responde de esta manera la próxima semana. Pero es simplemente más de yo volteé la página. No me gusta esa definición. Porque esto es lo que implica si definimos metanoeo como simplemente un cambio de mente o un voltear de página. Esta es la idea. Si yo volteo la página y imaginémonos que está todo en blanco, esta es la implicación. Volteé la página, está todo en blanco, es un nuevo empezar, pero ¿qué? Yo puedo regresar en esta nueva página ¿a qué? A mi pecado, a lo mismo. Y luego otro domingo, otro llamado al altar, que no lo hacemos aquí, pero muchas iglesias sí, por eso se vuelve en rutina. La hermana, yo crecí en una congregación donde sí, había una hermana domingo tras domingo iba a pasar a aceptar otra vez a Cristo en su corazón, porque semana tras semana le estaba fallando al Señor. Y volteaba la página, pero la nueva página regresaba a su pecado. Y eso no es lo que se refiere metanoeo. No es simplemente un cambio de mente. No es simplemente volteé la página. No. ¿Cómo sabemos que alguien realmente se ha arrepentido? Que realmente ha entendido lo que se entiende, lo que define esta palabra. Es un voltear, es un cambio de mente, pero esta es la idea. Volteé la página, pero corrí hacia alguien. En otras palabras, yo iba para acá, a la perdición, al pecado, a la muerte espiritual. O sea, yo iba rumbo hacia allá. Cristo viene. Metanoeo, yo cambié mi mente, pero esta es la idea. Yo no ando corriendo. Como que el mundo todavía me gusta un poquito. El mundo como que todavía lo extraño. Extraño el antro y las bebidas y la emborrachera y todo. No. La palabra metanoeo es cambié de dirección. Y porque vi a Cristo, mis ojos están hacia Él. Y estoy corriendo hacia Él. No es simplemente un voltear, es un voltear y un correr hacia alguien. Y si yo realmente me he arrepentido, la evidencia está, y lo veremos la próxima semana, en que Cristo es mi todo. Él es mi todo. Yo no puedo vivir sin Él y nada del mundo me atrae, porque mi tesoro mayor es Cristo Jesús. Y si nuestros afectos para Cristo no son esos, tú y yo seriamente tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos hemos arrepentido? Juan predica este mensaje: arrepentíos, y esta es la razón. La cláusula es una de propósito, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la segunda vez que vemos esta palabra: el reino de los cielos ha venido. Es una frase escatológica, es una frase de últimos días, y esta es la idea de Juan. Debido a que el reino ha venido, para entrar a ese reino solo hay un requisito, y es que el arrepentimiento. Y vamos a ver cómo eso va a causar shock en los eruditos del tiempo, como los saduceos y los fariseos, la próxima semana. Pero hay un requisito para entrar al reino de los cielos, y es que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos toda nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es esto importante para nosotros hoy en día? Es importante por esta razón. Juan viene preparando el camino porque el rey va a venir y va a establecer un nuevo reino. Y nosotros sabemos que Cristo muere, resucita, ¿y qué estamos esperando nosotros? Su venida. Y esta es la misma palabra que Dios le da a Israel. Hay un requisito para entrar al reino, este reino que ha de venir. Y ese requisito, hermanos, es el mismo para nosotros. Y la pregunta es, Juan vino a preparar el camino para anunciar al rey. Tú y yo tenemos que preguntarnos, no tanto si alguien ha venido a preparar el camino, eso ya pasó. Estamos nosotros preparados para recibir al rey.
Estoy yo en mi vida, en mi caminar con Cristo. Hoy, 19 de enero, creo que es la fecha. No sé qué hora son porque no tengo reloj. Y no lo vea porque va a decir, ya se alargó el hermano. No. Pero hoy, enero 19, estamos preparados nosotros para recibir al Rey. Porque, hermanos, Cristo viene pronto. Juan prepara el camino para el Rey. Todo esto es el ministerio de Juan. Y el verso 3 nos dice, parte de la razón por la cual Juan es escogido, por la cual este es su ministerio, es porque Juan está dándonos un patrón de lo que Isaías hizo. Nota lo que dice el verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Rápidamente quiero explicar esto. En primer lugar, noten que Mateo no dice Juan cumple la profecía. La semana pasada Raúl nos predicó de varios aspectos del Rey y todos los pasajes decían Jesús cumplió, Jesús cumplió, Jesús cumplió, porque eran profecías mesiánicas. Juan no es el cumplimiento de esta profecía, sino lo que Juan nos dice aquí, o lo que Mateo escribe aquí es, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. En otras palabras, la función que Isaías toma en el capítulo 40 es la misma función que Juan va a tomar aquí. Y entonces, ve conmigo rápido a Isaías 40. Quiero resumir esto brevemente. Isaías capítulo 40. ¿Qué significa el preparar camino? Vamos a ver los versos 1 al 5. Isaías 40, 1 al 5. Dice la palabra, el profeta Isaías dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí está el verso. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Rápidamente, ¿en qué es lo que tiene de similar el ministerio de Juan con el ministerio de Isaías? Para entender lo que Mateo y la razón por la cual Mateo cita eso, tenemos que entender un poco de lo que está sucediendo aquí. Esto ya es fácil de hacerlo. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, primordialmente, son profecías de Isaías de advertencia y de que el juicio viene aún. Si quiere leerlo en casa, el capítulo 39 va a notar, es una profecía que el rey Ezequías y sus hijos van a ser llevados a cautiverio a Babilonia. O sea, en otras palabras, los primeros 39 capítulos es, Israel, ustedes van a ser llevados al cautiverio. Pero del capítulo 40 al 66 son las profecías de consuelo, las profecías de esperanza, que Dios va a regresar a Israel del cautiverio. Y esto, por eso el verso 1 dice, es una palabra de consuelo. Consolaos, consolaos. Aunque viene el cautiverio, Israel, sientan consuelo. Dios los va a regresar. En el verso 2, la idea es hablar tiernamente, que Isaías debe hablar tiernamente al corazón, enfatizar que ellos han sido perdonados. Va a clamar del desierto, verso 3. Y luego el verso 4, va a enderezar sus sendas. Israel andaba mal, el mensaje los va a enderezar. Israel va a ser enderezado a través del ministerio de Isaías, muy similar. Juan va a regresar a los hijos de Israel al corazón de ¿quién? De Dios. Es muy similar el ministerio, pero aquí está el dilema. El verso 5 dice, ¿y la gloria de quién? De Jehová. Pero Juan no está preparando camino para Yahweh. ¿Cómo reconciliamos entonces el hecho que esta misma cita
donde la esperanza es que la gloria de Dios será revelada, ¿cómo podemos reconciliar ese contexto con el hecho de que Juan viene a preparar camino? Para decirlo de otra manera, a diferencia del capítulo 2, donde las profecías son mesiánicas, hablan del Rey Mesías Cristo Jesús, esta habla de Yahweh, de Dios, el Padre específicamente. Pero este es el punto, que la gloria de Dios será revelada, porque este Mesías no es simplemente un hombre, sino es ¿quién? Dios encarnado. Que la gloria de Jehová, como veremos en el bautismo de Jesús, se extiende al Hijo por la manifestación o la revelación del Espíritu Santo mismo. Y la idea de Juan es, como lo va a decir en su evangelio Jesús mismo, el que ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. De que los dos son uno, de que el que ve la gloria de Dios la ve en el Hijo, de que el Hijo es la gloria revelada de Dios. Y por eso Juan cita, y por eso Mateo cita a Isaías 40, porque está reconciliando estas ideas. Que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, de que Cristo va a ser revelado, porque Él es Dios encarnado. Él es el que viene a establecer este nuevo reino. Y este es el ministerio de Juan: preparar camino, predicando arrepentimiento, porque el reino se acerca. Y este reino no es un reino de es el reino de Dios. Ese es el trasfondo del ministerio, y rápidamente la humildad, que es lo más fácil de resumir. ¿Quién es Juan? De nuevo, ya vimos el trasfondo, ya vimos su ministerio, que es extenso lo que Juan hace, y luego vemos aquí su humildad. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Vestido de pelo de camello, cinta de cuero. La idea es, la gente no vino para ver a Juan. No había nada de Juan que era atractivo. Juan no estaba ni de moda, no usaba Jordans, no usaba camisas que son blancas y parecen como de Goodwill, pero cuestan miles y miles de dólares. No usaba eso. Juan era humilde en su apariencia. Se vistió de pelo de camello. Él no llama la atención a sí mismo. En otras palabras, Juan no está preocupado para llamar a la gente a él. Él está preocupado en simplemente preparar y anunciar el camino del Mesías que ha de venir. Y por eso en su evangelio, en Juan 1, 19 al 20, no lo tiene que buscar, pero Juan es enfático en esto. Él dice: yo no soy el Cristo. Él le dice a la gente: yo no soy Elías. Aún aunque era profeta, él dice: yo no soy profeta. Juan niega la atención que la gente le quería dar. No se trataba de él. Juan simplemente dice: yo soy la voz que clama en el desierto. De traducción, lo que Juan quiere que nosotros sepamos: esto no se trata de Juan, se trata de su mensaje y del rey que él está anunciando. Juan, en su humildad, no quiere atraer a la gente a sí mismo. Humildad en su vestimenta, humildad en lo que él come. Si quieren invitar a alguien a comer hoy, invítelo a comer langostas y miel silvestre, a ver cómo le va. No sé si le aceptan la invitación, pero langostas es uno de los pocos animales que eran permitidos de comer bajo la ley. Juan tiene una dieta estricta, de nuevo, porque nos recuerda que tiene un llamado de ser apartado. Come miel silvestre, que es comida que crece de la tierra. Y de nuevo, igual que los que tomaban el voto de Nazareo, el énfasis de Mateo a darnos este detalle es que Juan ha sido apartado para llevar una función. Y en su función ministerial, él va a anunciar al rey. Pero Juan está decidido a no anunciar al rey con orgullo, sino que él lo va a hacer con toda humildad. Él va a anunciar al rey con humildad. Este es Juan. Quiero terminar con esto. Mateo 11.
Juan el trasfondo, Juan su ministerio, Juan el personaje humilde. Y nota lo que dice Jesús de Juan. En Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso requiere otra explicación más. Cuando lleguemos ahí lo voy a explicar. Pero lo que Jesús dice de Juan es, en la tierra, todo hombre que ha nacido de mujer, no ha habido uno mayor que Juan. ¿Qué hizo Juan? Una cosa: preparó camino para el Mesías. ¿Cuál es la lección de Mateo entonces al estudiar el personaje Juan en estos primeros 4 versos? Si Cristo viene pronto y tú y yo queremos ser grandes, no en el sentido de reconocidos, pero grandes en los ojos de Dios, mínimo hay que preparar camino para el Rey que pronto ha de venir, no solo por su iglesia, pero viene a juzgar a un mundo que está fuera de él. Y la pregunta para nosotros desde nuevo, no solo ¿estoy yo preparado para recibir al Rey? Pero en segundo lugar, tengo el deseo de Juan de ir a las calles y predicar el evangelio que inicia con arrepentimiento a todos aquellos que no conocen que el Mesías pronto viene, que el Mesías pronto regresará. Vamos a orar en esta mañana. Padre, sabemos que en nuestra mente finita y en nuestra mente aún pequeña, y lo hablo por mí, yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a dirigir este mensaje. Ayúdanos a entender este mensaje. Y Padre, danos un corazón por los perdidos. Danos un corazón sensible hacia el pecado. Dios, aun si hay alguien aquí que está lejos de ti, que conoce tu palabra, pero está lejos de ti, que hoy sea el día que ellos se acerquen a ti. Que hoy sea el día que su relación contigo sea restaurada. Te lo pedimos en tu nombre. En tu nombre oramos. Amén y amén.